Después de tantos años de ir a la iglesia, de escuchar sermones, de leer la Biblia, hay un versículo que probablemente has escuchado cientos de veces. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, y tal vez cada vez que lo escuchas, sientes esa presión familiar en el pecho, esa voz que te dice, no estás dando suficiente. Dios va a cerrar las ventanas de los cielos si no llegas al 10%. Estás robándole a Dios. Pero hoy quiero llevarte a través de algo que he descubierto después de muchos años de estudiar este pasaje. Y vamos a tomarnos el tiempo necesario para explorarlo bien. Porque esto no es algo que se entienda en 2 minutos. Es algo que necesitas dejar que se asiente en tu espíritu. Algo que puede cambiar la manera en que entiendes la generosidad, el dinero y tu relación con Dios. No estoy aquí para atacar a tu iglesia. No estoy aquí para decirte que dejes de dar. De hecho, lo que voy a compartir contigo puede que te libere para dar más, no menos, pero dar diferente, dar desde un lugar de amor genuino, no desde un lugar de miedo o culpa manipulada. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Este tema es delicado. Sé que hay pastores sinceros que predican sobre el diezmo con corazón puro, pero también sé que hay una historia larga de cómo este versículo ha sido usado de maneras que no honran lo que Dios realmente estaba diciendo. Y tú mereces conocer esa historia. Mereces entender el contexto completo, porque llevas demasiados años caminando con Dios como para que te traten como si fueras nuevo en esto. Entonces déjame empezar con una pregunta que tal vez nunca te han hecho desde el púlpito. ¿A quién le estaba hablando Dios en el libro de Malaquías? Porque la respuesta a esa pregunta cambia todo. La primera cosa que probablemente nunca te explicaron es el destinatario original de este libro. Malaquías no fue escrito para la congregación de una iglesia del siglo XXI. Fue escrito aproximadamente en el año 430 a.C. Y aquí está lo crucial. Fue dirigido específicamente a los sacerdotes de Israel, no al pueblo en general. A los sacerdotes, a los líderes religiosos, a los que administraban el templo y sus recursos. Déjame mostrarte esto directamente de las Escrituras, porque no quiero que confíes solo en mi palabra. Quiero que veas lo que la Biblia misma dice. Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice así: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Ves a quién le está hablando a vosotros? Oh sacerdotes, no a las ovejas, a los pastores. A los que se supone que representan a Dios delante del pueblo. Dios les está diciendo a ustedes, los que deberían estar cuidando mi casa, son los que la están descuidando. Ustedes, los que deberían estar honrando mi nombre, son los que lo están menospreciando. Y esto continúa. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Lo confirma sin dejar espacio a dudas. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, para vosotros, no para el pueblo común, para los líderes religiosos que estaban desviando las ofrendas, que estaban ofreciendo animales defectuosos en el altar, que se quedaban con la mejor parte para ellos mismos mientras le daban a Dios lo peor. Y es exactamente en ese contexto
En medio de esta confrontación directa a sacerdotes corruptos, donde aparece Malaquías 3, 8 al 10, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora piensa en esto conmigo por un momento. ¿Quién estaba robando a Dios? No la viuda que apenas podía sobrevivir, no el campesino que luchaba por alimentar a su familia, los sacerdotes, los líderes religiosos, los administradores del templo que desviaban recursos, que ofrecían a Dios lo peor mientras se quedaban con lo mejor. Y aquí está la ironía más amarga de toda esta historia. 2500 años después, pastores modernos usan este mismo texto, que fue escrito para denunciar a pastores corruptos, para presionar a sus congregaciones a dar más dinero. El texto que Dios pronunció para confrontar a líderes religiosos que robaban se convirtió en la herramienta favorita de líderes religiosos para extraer más de sus congregaciones. No todos hacen esto con mala intención. Muchos pastores sinceramente creen que están enseñando la Biblia correctamente, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿están enseñando lo que el texto realmente dice? ¿O están repitiendo lo que les enseñaron a ellos sin examinar el contexto completo? Y hablando de contexto, hay algo más que necesitas entender. Algo que cambia completamente cómo leemos este pasaje. La palabra que Malaquías usa para diezmos en el hebreo original es maaser. Y maaser no significa exactamente lo que te enseñaron que significa. Maaser viene de la raíz azar, que simplemente significa una décima parte. Hasta ahí. Todo parece coincidir con lo que conoces. Pero aquí está lo que probablemente nunca te explicaron. En el sistema levítico del Antiguo Testamento, el diezmo no era dinero, era comida, grano, vino, aceite, animales. Escucha lo que dice Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. El diezmo se comía, era alimento, no dinero. En toda la Torá, en todos los primeros 5 libros de la Biblia, nunca se instruye a diezmar dinero, siempre productos agrícolas y ganaderos. ¿Y sabes por qué? Porque el sistema económico de Israel antiguo no era monetario como el nuestro, era agrícola. La riqueza se medía en cosechas y rebaños, no en billetes. Pero hay algo aún más profundo que esto, algo que muy pocos predicadores mencionan porque complica la enseñanza simplificada que la mayoría prefiere dar. En el Antiguo Testamento no existía un solo diezmo, existían 3 diezmos diferentes, y la Iglesia moderna los fundió en uno solo. El primer diezmo, descrito en Números capítulo 18, versículos 21 al 24, iba para los levitas, la tribu que no recibió herencia de tierra porque su trabajo era servir en el templo. Era un sistema de seguridad social. Si quieres verlo así, para quienes dedicaban su vida al servicio religioso y no podían trabajar la tierra, el segundo diezmo, descrito en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 27, era completamente diferente. Era para festivales y celebraciones. El que lo daba se lo comía con su familia en presencia de Dios. No iba al templo, no iba a los sacerdotes.
El propio dador lo disfrutaba. Era un diezmo festivo, una celebración de la bondad de Dios. Y el tercer diezmo, descrito en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Se recogía cada 3 años y era específicamente para extranjeros, huérfanos y viudas. Era asistencia social pura, ayuda directa a los más vulnerables de la comunidad. Ahora déjame preguntarte algo. Cuando tu pastor te dice que des el 10% de tu salario a la iglesia porque Malaquías 3:10 lo manda, está diferenciando entre estos 3 sistemas. Te está diciendo que 1/3 debería ir a sostener a quienes sirven en ministerio. Otro 1/3 debería volver a ti para celebrar con tu familia. Y otro 1/3 debería ir directamente a los pobres y necesitados de tu comunidad. Probablemente no. Lo más común es que todo vaya al fondo general de la iglesia. Y del fondo general salen salarios, hipotecas de edificios, equipos de sonido, programas, campañas. No estoy diciendo que todo eso sea malo. Estoy diciendo que no es exactamente lo que Moisés ordenó. No es lo que el sistema levítico realmente era, y hay algo más que pocos mencionan. En el sistema levítico, los levitas que recibían el diezmo tenían que diezmar ellos también. Números capítulo 18, versículos 26 al 28, lo dice claramente. Los levitas daban el 10% de lo que recibían a los sacerdotes. Era un sistema de redistribución, no de acumulación en manos de unos pocos. Tu pastor diezma de su salario, tal vez sí, pero si está usando Malaquías 3:10 para exigirte el diezmo a ti, entonces él también debería estar sujeto al sistema completo que ese texto describe. No puede tomar solo la parte que le conviene. Ahora bien, sé lo que tal vez estás pensando en este momento. Si todo esto es cierto, si el diezmo era un sistema del Antiguo Testamento específico para Israel, si era comida y no dinero, si eran 3 sistemas y no uno, entonces, ¿qué significa esto para mí hoy? Debo dejar de dar. Era todo mentira, y aquí es donde necesitamos ser muy cuidadosos, porque la respuesta no es dejar de dar. La respuesta es entender cómo cambiaron las cosas cuando Cristo vino. El Nuevo Testamento habla muchísimo sobre generosidad, pero habla muy poco sobre el diezmo. De hecho, fuera de los evangelios donde Jesús menciona el diezmo en el contexto de criticar a los fariseos que diezmaban hasta la menta y el eneldo, pero descuidaban la justicia y la misericordia, el diezmo prácticamente no aparece en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, nunca ordena el diezmo a las iglesias. Nunca. Y Pablo no era tímido para dar instrucciones cuando las creía necesarias, pero en el tema de dar, su enfoque es completamente diferente. Escucha lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, como propuso en su corazón, no como le dijeron que tenía que dar, no basado en un porcentaje fijo, no bajo amenaza de maldición, como propuso en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, respondiendo al amor de Dios, dando con alegría, no con obligación. Y hay algo hermoso en esto que a veces nos perdemos.
El sistema del Antiguo Testamento con sus porcentajes y sus reglas específicas era para gente que vivía bajo la ley. Pero nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y la gracia no significa que damos menos, significa que damos diferente. Damos desde un lugar de amor, no de obligación. Piensa en tu matrimonio si estás casado. Cuando éramos novios, tal vez llevábamos la cuenta de quién pagó la cena la última vez, quién compró el regalo más caro. Pero cuando te casas de verdad, cuando el amor madura, dejas de contar, das porque amas, porque lo que es tuyo es de tu pareja y lo que es de tu pareja es tuyo, no porque una regla te obliga, porque el amor te libera para dar. Así es como Dios quiere que des, no porque una ley te obliga al 10%, sino porque su amor te ha llenado tanto que desbordas naturalmente. Y para algunos, ese desbordar será más del 10%. Para otros, en ciertas temporadas de la vida, será menos. Y está bien, porque Dios mira el corazón, no la calculadora. Déjame mostrarte cómo la iglesia primitiva manejaba esto. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, encontramos algo hermoso. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ves el patrón? No hay mención de porcentajes, no hay amenazas de maldición. Hay generosidad radical motivada por amor. Y lo más importante, se repartía a cada uno según su necesidad. El dinero no se acumulaba en manos de los líderes, se distribuía a los que lo necesitaban. Esto es radicalmente diferente de muchas iglesias modernas, donde el dinero entra, pero la gente sigue pasando necesidad, donde se construyen edificios de millones mientras los miembros no pueden pagar sus facturas médicas, donde los pastores viven en mansiones mientras sus congregantes luchan por llegar a fin de mes. Y no estoy diciendo que todos los pastores sean así. Conozco pastores que viven modestamente, que se sacrifican por su gente, que usan los recursos de la iglesia exactamente como Dios manda. Pero también sé que hay pastores que han convertido Malaquías 3:10 en una máquina de extraer dinero. Y eso no es lo que Dios diseñó. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivimos esta verdad de manera práctica en nuestra vida hoy? Primero, necesitas romper con la mentalidad de que le debes a Dios un porcentaje de tu dinero para evitar maldición. Eso no es el Evangelio. Eso es una distorsión del Evangelio. Cristo ya llevó toda maldición en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si Cristo ya te redimió de la maldición, entonces ningún pastor tiene autoridad bíblica para amenazarte con maldición si no diezmas. Eso contradice directamente lo que Cristo logró en la cruz. Y cada vez que un sistema te pone un yugo de culpa financiera, Cristo te dice: suéltalo. Yo ya pagué por tu libertad. Segundo, pídele al Espíritu Santo que te muestre cuánto dar, a quién dar y cuándo dar. Esta oración es más revolucionaria que cualquier sistema de porcentajes,
porque te pone en relación directa con Dios para cada decisión de generosidad. En lugar de automatizar tu obediencia a un sistema, aprendes a escuchar la voz de Dios momento a momento. Prueba esto. Antes de dar un centavo a quien sea, detente y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga con lo que tengo? Y escucha. Tal vez te dirá que des el 20% a tu iglesia este mes. Tal vez te dirá que le compres comida a tu vecina que está pasando por un momento difícil. Tal vez te dirá que pagues la cuenta del doctor para alguien que no tiene seguro médico. Tal vez te dirá que guardes este mes porque viene una necesidad que aún no ves. El punto es que Él guía, no un sistema, no un porcentaje fijo. Él, y su guía siempre es perfecta, porque conoce las necesidades reales de tu comunidad mejor que cualquier presupuesto eclesiástico. Tercero, considera dar a personas, no solo a instituciones. Tu vecina que no puede pagar la luz este mes, el hermano de la iglesia que perdió el trabajo y tiene hijos que alimentar, el misionero que lleva meses sin recibir apoyo, la familia que acaba de llegar a este país sin conocer a nadie, la madre soltera que come una vez al día para que sus hijos coman 3 veces. La generosidad bíblica tiene rostro, tiene nombre, tiene ojos que te miran cuando das. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada vez que le das de comer a un hermano hambriento, le estás dando de comer a Cristo mismo. Eso es infinitamente más poderoso que simplemente depositar dinero en una cuenta bancaria de una institución que nunca te muestra cómo lo usa. Cuarto, examina cómo tu iglesia usa el dinero. No estoy diciéndote que abandones tu iglesia. Estoy diciéndote que abras los ojos. Si tu iglesia reparte según la necesidad, si sostiene a los pobres, si alimenta al hambriento, si cuida al enfermo, si apoya genuinamente a los misioneros y usa los recursos con transparencia, entonces esa iglesia merece tu apoyo generoso. Da con alegría, da abundantemente. Pero si tu iglesia construye edificios lujosos mientras sus miembros pasan hambre, si compra equipos costosísimos mientras los vecinos de la iglesia no tienen agua, si paga salarios exorbitantes a los líderes mientras los voluntarios que hacen todo el trabajo no reciben ni un gracias, si se niega a mostrar informes financieros cuando los miembros preguntan, entonces tienes derecho bíblico y obligación espiritual de preguntarte si ese lugar realmente está administrando los recursos como Dios manda. Porque recuerda, Malaquías 3:10 fue escrito precisamente para confrontar este tipo de corrupción. Dios denunció a sacerdotes que desviaban recursos. Y si Dios denunció eso entonces, ¿crees que lo ignora ahora? Y quinto, esto es crucial. No permitas que la desilusión con el diezmo manipulado te aleje de la generosidad genuina. Ese es el peligro real de un mensaje como este, que al descubrir que te han usado mal, te cierres completamente y no quieras dar nada a nadie. Pero eso sería dejar que la mentira gane 2 veces. Primero te sacó dinero por culpa y ahora te impide dar por amor. No le des esa victoria. La respuesta correcta al diezmo manipulado no es la avaricia, es la generosidad liberada, es dar más, no menos, pero dar diferente. Dar con los ojos abiertos, dar escuchando al Espíritu,
dar mirando al necesitado directamente, dar como Cristo dio, sin obligación, sin coacción, sin calculadora, con amor puro que no necesita amenazas para fluir, porque al final del día, aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Y cuando tiene tu corazón, tu billetera se abre sola, no por obligación, por amor. Y ese amor vale infinitamente más que el 10% de cualquier salario. Piensa en los años que llevas caminando con Dios, los años de escuchar enseñanzas, los años de congregarte, los años de servir. Y tal vez durante muchos de esos años has dado fielmente tu diezmo. Tal vez has sentido esa presión constante de llegar al 10%. Tal vez has pasado meses difíciles donde apenas podías pagar tus cuentas, pero te forzabas a dar porque tenías miedo de que Dios cerrara las ventanas de los cielos sobre ti. Y si eso describe tu experiencia, quiero que sepas algo. Dios ve tu corazón. Él vio cada peso que diste con sacrificio genuino. Él vio cada vez que confiaste en Él cuando apenas tenías para ti. Ese sacrificio no fue en vano. Dios lo honra, pero también quiere que sepas que Él nunca te pidió que dieras desde el miedo. Nunca te pidió que dieras bajo amenaza. El sistema del Antiguo Testamento, con sus porcentajes y sus reglas, fue diseñado para una nación específica, en un tiempo específico, con un templo específico. Cuando Cristo vino, todo eso cambió. El templo ya no es un edificio en Jerusalén. El templo eres tú. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú eres el templo. Y cuando das a alguien en necesidad, estás ministrando en el templo verdadero. No necesitas un edificio religioso que sirva de intermediario entre tu generosidad y la persona que Dios puso en tu camino. Ahora bien, quiero ser claro. No estoy diciendo que las iglesias no necesiten recursos para operar. Claro que los necesitan. Hay luz que pagar, hay renta o hipoteca, hay materiales para los programas. Y si tienes pastores que dedican su vida completa al ministerio, merecen ser sostenidos. Pablo mismo dice en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18, que el obrero es digno de su salario, pero hay una diferencia enorme entre sostener a quienes sirven y enriquecer a quienes explotan. Hay una diferencia entre dar para que el ministerio funcione y dar para que el pastor viva como millonario. Hay una diferencia entre contribuir a la obra de Dios y financiar el ego de alguien que confundió el púlpito con un negocio. Y tú, que has caminado con Dios por años, tienes el discernimiento para saber la diferencia. No dejes que nadie te haga sentir que estás siendo rebelde o crítico por hacer las preguntas correctas. Jesús mismo volcó las mesas de los mercaderes en el templo. Denunció a los fariseos que devoraban las casas de las viudas mientras hacían largas oraciones para aparentar. La verdadera rebeldía no es cuestionar el mal uso de los recursos de Dios. La verdadera rebeldía es quedarse callado cuando ves que se está usando el nombre de Dios para manipular a su pueblo. Entonces, ¿cuál es el llamado para ti hoy? El llamado es a libertad. Libertad de la culpa. Libertad del miedo. Libertad de sistemas que te controlan a través de amenazas espirituales. Pero también es un llamado a responsabilidad, porque con la libertad viene la responsabilidad de usar bien lo que Dios te ha dado.
Ya no tienes la excusa de decir que simplemente cumpliste con el 10% y ya hiciste tu parte. Ahora tienes que preguntarte constantemente: ¿estoy siendo un buen administrador de todo lo que Dios puso en mis manos? ¿Estoy viendo las necesidades a mi alrededor? ¿Estoy escuchando cuando el Espíritu me dice que ayude a alguien? Y eso requiere más atención que simplemente dar un porcentaje automático. Requiere que vivas despierto, que camines con los ojos abiertos a la necesidad, que mantengas tu corazón sensible a la voz de Dios. Hay algo hermoso que pasa cuando dejas de dar por obligación y empiezas a dar por amor. La generosidad se convierte en alegría en lugar de carga. Cada vez que ayudas a alguien, en lugar de sentir que perdiste algo, sientes que ganaste algo, porque participaste del corazón de Dios, porque fuiste instrumento de su provisión para alguien, porque viste con tus propios ojos el rostro de alguien que recibió esperanza justo cuando más lo necesitaba. Ese es el tipo de generosidad que cambia el mundo, no la que se hace para cumplir un requisito religioso, sino la que fluye del corazón transformado por el amor de Cristo. Y si en este momento estás sintiendo una mezcla de emociones, quiero que sepas que eso es completamente normal. Tal vez sientes alivio porque finalmente alguien te dijo la verdad completa sobre este tema. Tal vez sientes enojo porque te das cuenta de que te manipularon durante años. Tal vez sientes confusión porque esto contradice lo que siempre te enseñaron. Todas esas emociones son válidas. No las reprimas. Llévaselas a Dios en oración. Él puede manejar tu honestidad. Él prefiere tu honestidad quebrantada que tu conformidad religiosa fingida. Y mientras procesas todo esto, quiero recordarte algo fundamental. La gracia de Dios hacia ti no cambió. No importa cuánto hayas dado o dejado de dar en el pasado. No importa si diste por las razones correctas o incorrectas. No importa si cumpliste o no cumpliste con el 10%. La gracia de Dios hacia ti sigue siendo exactamente la misma. Cristo no murió en la cruz para que le dieras el 10% de tu salario. Cristo murió en la cruz para que tuvieras vida abundante. Y esa vida abundante incluye la libertad de dar con alegría, sin temor, sin manipulación, guiado solamente por el amor de Dios que ha llenado tu corazón. Así que hoy, toma la decisión de caminar en esa libertad, no como excusa para ser tacaño, sino como invitación a ser generoso de verdad, a dar cuando nadie te está mirando, a ayudar sin esperar reconocimiento, a bendecir porque fuiste bendecido, a compartir porque Dios compartió todo contigo cuando te dio a su Hijo. Y confía en esto. Dios es más generoso contigo de lo que cualquier sistema de diezmo podría medir. Él no está esperando con una calculadora contando cuánto le das para decidir si te bendice o no. Él ya decidió bendecirte. Él ya decidió amarte. Él ya decidió llamarte hijo, llamarte hija. Y nada de lo que des o dejes de dar cambiará esa realidad. Pero cuando entiendes cuánto te amó primero, cuando realmente comprendes la magnitud de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, la generosidad deja de ser obligación y se convierte en respuesta natural. Se convierte en el desborde de un corazón que está tan lleno del amor de Dios que no puede evitar compartir. Y ese es el lugar donde Dios siempre quiso que estuvieras. No dando porque tienes miedo, dando porque tienes amor. No dando para conseguir algo de Dios, dando porque ya lo recibiste todo en Cristo. Entonces te invito, suelta la culpa,
Suelta el miedo, suelta el sistema que te controló por años y toma la libertad que Cristo compró para ti. La libertad de dar como Él te guíe, la libertad de amar sin medida, la libertad de ser generoso de la manera que realmente transforma vidas. Padre Celestial, vengo delante de ti con todo lo que soy, con todo lo que he sido, con todo lo que quiero llegar a ser. Y te doy gracias por tu palabra que nos libera cuando la entendemos correctamente. Gracias porque no estás esperando mi dinero para amarme. Gracias porque tu amor no depende de mi generosidad. Gracias porque Cristo ya pagó el precio completo de mi redención. Perdóname por las veces que di por miedo en lugar de dar por amor. Perdóname por las veces que me di mi espiritualidad por mi porcentaje de dar. Perdóname por las veces que juzgué a otros por dar menos que yo. Y perdona también a los que han usado tu palabra para manipular en lugar de liberar. A los que han creado sistemas de culpa donde tú ofreciste gracia, abre mis ojos para ver la necesidad real que me rodea. No la necesidad inventada por alguien que quiere mi dinero, sino la necesidad genuina del hermano que lucha, de la hermana que apenas puede pagar su renta, del niño que va a la escuela con hambre, del anciano que está solo, del inmigrante que llegó sin nada. Dame un corazón generoso, Padre, no porque tengo que serlo, sino porque quiero serlo. No porque me amenazaron con maldición, sino porque me tocaste con tu amor. No porque un sistema me obliga, sino porque tu espíritu me guía. Enséñame a escuchar tu voz antes de abrir mi billetera. Enséñame a dar con sabiduría, a dar con generosidad, a dar con alegría. Que cada peso que dé a partir de hoy lleve la marca de tu Espíritu Santo, no la marca de la culpa que alguien puso sobre mí. Y te pido algo más. Padre, por cada persona que está escuchando esto y que ha cargado años de culpa por no llegar al 10%, por cada uno que ha dado hasta el punto de no poder pagar sus propias necesidades porque tenía miedo de tu juicio, por cada corazón que ha estado atado por la manipulación religiosa, libéralos hoy, que sepan que tú no estás enojado con ellos, que sepan que no tienen que ganarse tu amor, que sepan que tu gracia es suficiente, que sepan que Cristo ya los redimió de toda maldición, y que ahora pueden caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te doy gracias porque la verdad nos hace libres, no la verdad a medias que conviene a un sistema, sino la verdad completa de tu palabra en su contexto completo. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tu palabra permanece para siempre. Gracias porque aunque los hombres la tuercen, tú la preservas. Ayúdanos a ser generosos, no con la generosidad falsa que nace del miedo, sino con la generosidad verdadera que nace del amor. Ayúdanos a dar como tú nos diste a tu Hijo, sin obligación, sin condición, por amor puro, y que cada acto de generosidad que hagamos de aquí en adelante sea un testimonio de tu gracia en nuestras vidas, que cuando alguien reciba algo de nuestras manos, vea tu amor, que cuando ayudemos al necesitado, sea como si te estuviéramos ayudando a ti, que nuestra generosidad no sea para impresionar a nadie, sino para reflejar el corazón del Dios que nos amó primero. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió la generosidad perfecta, dando su vida por nosotros. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo.
Gracias por la honestidad de simplemente escuchar sin tener que aparentar que tienes todo resuelto. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho. A veces una sola línea es suficiente, porque cuando escribimos lo que Dios nos está hablando, algo pasa en nuestro interior. Se vuelve más real, más concreto, y yo voy a leer lo que compartas y voy a orar por ti. Y si conoces a alguien que también ha cargado esta culpa por años, alguien que ha dado por miedo en lugar de dar por amor, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo, no para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo en tu caminar, te bendigo en tu búsqueda de verdad, te bendigo en tu generosidad liberada, y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando das el porcentaje correcto, especialmente cuando das desde el corazón correcto. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre, hasta que nos encontremos de nuevo en este espacio. Que Dios te acompañe.